A Contramano. Este es el segundo bloque y nos preparamos para tener una entrevista muy interesante con alguien igual. Es José Castillo. Si sos escucha de la radio, lo tenés muy presente. A nosotros nos encanta porque es muy didáctico, es muy honesto. Recién, José, ¿cómo te va? Simón te saluda. Decíamos que nuestros rubros, el tuyo y el mío, son bastante complicados en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo estás, querido José? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Simón? No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gran placer. Bueno, a ver, nosotros nos especializamos, o por lo menos pretendemos hacerlo, en tocar temas nuevos o temas muy charlados, pero mal, en nuestro criterio. Nos da la sensación de que el tema de la inflación, sus causas y demás, es uno de esos casos. ¿A qué se debe? Porque viste que normalmente la presentan como si fuera la humedad, una cuestión aleatoria que sucede y bueno, te tocó mala suerte. Y a nosotros nos parece que no es así para nada. A ver, por eso acudimos a vos. ¿Cómo es el tema? ¿Cuáles son las causas de este flagelo? A ver, vamos a empezar primero por cuáles no son. Vamos a empezar al revés. Bien. ¿Por qué? Porque el pensamiento liberal, digo el pensamiento liberal en general, para que engloba obviamente un montón de autores, que se reproduce mucho en los medios de comunicación, dice algo. Dice, la inflación es un producto de la emisión monetaria, ¿no? O sea, hay emisión monetaria y entonces lo que termina pasando en el corto plazo es que eso se traslada a los precios, suben los precios. Emisión monetaria, inflación. Emisión monetaria, inflación. Esto viene de un autor liberal que es Milton Friedman. Milton Friedman dijo, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. O sea, el Estado, los gobiernos, tienen la culpa porque emiten más dinero, al emitir más dinero, entonces suben los precios. Esa es la definición liberal, por lo tanto, cuando vos hablas con un liberal, siempre te va a decir lo que tiene que hacer. Entonces el gobierno es no emitir. Muchas veces, como a los gobiernos no le alcanza la plata porque lo que recaudan por sus impuestos no es suficiente para cubrir los gastos, la diferencia la tienen que cubrir emitiendo. Lo que le están diciendo los liberales al final es ajustar, achicar, echar gente del sector público, bajar el presupuesto de salud, bajar el presupuesto de educación. Pero para entender el sentido de esta primera expresión, que es muy importante. Entonces ahora, digamos, decir eso, o sea, decir la inflación es un fenómeno monetario, A, no es así, está mal, y B, esconde todo un planteo reaccionario. Bien, eliminamos esa primera discusión y empecé por acá porque es la que más se escucha. Digo, bueno, no es más por un preciosismo, ¿no? Pero primero es en TEA, cuando yo me estaba formando con mi compañero, nos dieron economía y justamente lo que nos decían era que solamente eso era cierto con pleno empleo, por ejemplo. Vos corregime, que sos el que sabe. Y esa segunda partecita, esa condición en realidad no la dice nadie. Entonces termina siendo una fantochada, digo, porque la condición es necesaria para llegar a la conclusión, digo. Sí, pero a ver, ahora vamos para el otro lado, porque entonces vamos para el otro lado, ¿no? Digamos, y ya ir para el otro lado, ya entrar en debates un poquito más interesantes, digo, pero primero siempre tenemos que decir esto, porque la gente lo escucha. Ah, bueno, la inflación es por la emisión monetaria, se emitió mucho de inflación, entonces no hay que emitir, ¿no? Entonces, y ya está, ya quedó cocinado en ese razonamiento. Entonces, lo primero que tiene que saber un oyente, bueno, cada vez que escucha esto, sepa que ese es el pensamiento liberal y sepa que la receta que hay atrás es ajuste. Punto. Y que además es falsa. Ejemplo, durante los últimos 2 años del macrismo prácticamente no se emitió nada. Y sin embargo tuvimos inflación del 55%. ¿Por qué? ¿No? Diríamos. Entonces vamos para el otro lado. La lectura inversa. La lectura inversa es la de Keynes. Que Keynes dice que la inflación aparece recién en el pleno empleo. O sea, si no hay desempleo
y entonces el Estado emite, ahí sí genera inflación. Pero sí, estamos en una situación de desempleo o menor al empleo, la emisión monetaria no es algo inflacionario porque podría permitir que la economía se reactive, etcétera, etcétera. Esta segunda explicación también tiene un problema, que es suponer, como suponía Keynes, porque en la década del 30 era así, digo, no es que suponía por cualquier cosa, pero que después de los años 70 ya no va a ser así, y en la Argentina no es así, es suponer que no puede haber desempleo e inflación a la vez. Que en la lógica de Keynes no había desempleo e inflación a la vez. Entonces, claro, si hay desempleo y no hay inflación, emití, no pasa nada y reactiva la economía. Y la inflación es algo que aparece en el pleno empleo. Pero la realidad, por ejemplo, la realidad inflacionaria argentina o la realidad del mundo después de la década del 70 es que aparecen los fenómenos de estanflación, o sea, desempleo e inflación a la vez, que nos obliga entonces a pensar la inflación desde una forma un poco más compleja. Voy entonces a demitificar en cierta forma esta visión de, bueno, entonces se puede emitir porque la emisión no tiene nada que ver con la inflación. Esto no es así tampoco. En general, sobre todo el kirchnerismo, digo, Axel Kicillof, que tiene un libro sobre Keynes, ¿no? Ellos han trabajado mucho con esta idea de, bueno, emití que no pasa nada. Sería un poco, ¿no? O sea, es casi la inversa de la visión liberal. Como en la Argentina hay desempleo, como en la Argentina no llegamos al primer empleo, bueno, emití que no pasa nada. Y tampoco es así. Tampoco es así, porque efectivamente en la Argentina hay inflación. Entonces, vamos a bajar la discusión. ¿Cuál es? Y ahora sí voy al principio de tu pregunta. Pero entonces, ¿por qué hay inflación? Y tanto las respuestas liberales como las keynesianas tienen un punto en común. Suponen que lo que hay es un juego de oferta y demanda donde los precios suben o no suben según la oferta y la demanda. Y la realidad de la inflación concreta en un país como la Argentina, que es un país de alta inflación, tenemos que preguntarnos ¿por qué suben los precios? Y te voy a dar tres respuestas, tres causas, que las tres mezcladas para mí constituyen el motivo de la inflación en la Argentina. Motivo número uno, porque la estructura productiva argentina está terriblemente concentrada. Léase, es oligopólica, es monopólica. ¿Qué quiere decir? Los precios no suben por arte y magia, suben porque hay un señor con nombre y apellido, puede ser Arcor, puede ser Brahma Quilmes, ¿no? O sea, puede ser Unilever, un producto de limpieza y tocador, que decide subir los precios para ganar más y le pasa esa lista a otra estructura monopólica, que es la estructura de comercialización, donde un pequeño grupo de hipermercados marcan precios, ¿no? Le hace Carrefour, le hace Vía, le hace Coto, le hace la Anónima en el interior del país, sobre todo en la Patagonia, y ahí se armaron los precios. O sea, los precios no se arman por el libre juego de la oferta y la demanda, lo armaron estas estructuras monopólicas. Lo demás, o sea, el chiquitaje simplemente copia. El precio después llega obviamente al supermercado chino, llega al pequeño comercio que repite el precio ya puesto en el hipermercado, con las ganancias que quiere el hipermercado, en la estructura monopólica de las empresas productoras. Los rubros más importantes, estamos diciendo alimentación, estamos diciendo limpieza y tocador, son así, hay 1, 2, 3 empresas que son las que arman los precios. Entonces, primera respuesta, acá hay empresarios con nombre y apellidos, no el mercado, un pequeño grupo, 10, 15, 20 personas, no más que eso, que son los que marcan los precios. Medicamentos. Los laboratorios no son 1 millón, son 3 o 4 que marcan todos los precios, que aumentan según sus ganancias. Primera respuesta. Segundo, hay algunos precios en la Argentina que son determinantes, que los fija el Estado para empresas privadas. Ejemplo, las tarifas.
las tarifas de servicios públicos. O sea, la inflación argentina aumentó muchísimo, en los últimos 4 años había aumentado porque habían aumentado un 700% las tarifas de luz, de gas. O sea, eso rebotó inmediatamente. Si yo aumento la luz y el gas, eso después tiene un rebote inmediato en los costos y por lo tanto después en los precios. En la nafta, ¿no? Un precio fijado por el Estado fija precio a partir de IPF, suben los precios todas las petroleras, que tampoco son tantas, inmediatamente tener rebote automáticamente en la suba de los precios. Y la tercer causa es la Argentina, es un país dependiente que tiene siempre problemas con el sector externo. Por ejemplo, seguramente ahora vamos a hablar de eso, que constantemente necesita dólares para pagar la deuda externa. ¿Y eso qué genera? Genera constantemente devaluaciones. Cada vez que hay una devaluación, el rebote, obviamente también lo conocemos, como hay muchos productos importados o muchos insumos importados, inmediatamente el rebote de la devaluación, 15 o 20 días después, en los precios. Entonces ahí te di 3 cuestiones muy concretas que, como ves, no tienen necesariamente que ver directamente con la emisión monetaria, de por qué los precios suben en la Argentina, en concreto, el origen de la inflación en la Argentina. Sí, sí, de hecho, otra cosa que nosotros habíamos escuchado, ahora vamos a empezar a hacer un pequeño salpicré sobre diferentes temas que también forman parte del mito inflación. Me acuerdo que el profesor en su momento me decía que no era posible crecer sin tener inflación. ¿Eso es cierto o falso? No, hay países que crecen sin inflación. De hecho, en Estados Unidos no hay inflación. Hoy en día en Estados Unidos y en Europa no hay inflación. O sea, no es que la inflación no es buena, vamos a ser claros. La inflación no es buena, esto de emitir no pasa nada, hay inflación y no pasa nada, no es cierto. Digamos, cuando tomemos tanto el periodo kirchnerista como el periodo macrista, había inflación y el costo de la inflación era que perdía poder adquisitivo los salarios. O sea, este es el punto básico. No es que si no hay inflación es malo, si hay inflación es bueno. Eso está mal también. O sea, lo que hay que discutir es no tiene que haber inflación, no tiene que haber inflación. Ahora, cuando yo digo no tiene que haber inflación, no estoy diciendo lo de los liberales, bueno, entonces que no haya emisión monetaria y que haya ajuste. Yo estoy diciendo, vamos sobre la estructura monopólica de los precios, vamos sobre las tarifas, y discutamos qué pasa con las tarifas, discutamos de hecho, de poner algún Argentina y vemos qué pasa con la... Claro, pero sí, efectivamente. Sí, de hecho que yo estaba... Problema, ¿no? Y otra pregunta, el dólar, digamos, cuando se produce un cambio en su precio, digamos, ¿tiene en sí mismo una influencia necesaria sobre la inflación o es una relación que simplemente el mercado ha tomado como válida y a partir de ahí se ajusta? ¿Se entiende lo que voy? Como, no sé, la dolarización de las propiedades en el 2002, que no tenía razones económicas más que la intención de la gente que construía de que fuera así, digamos, porque vendía más caro, claro, seguramente. ¿La relación entre el dólar y la inflación es necesaria como la presentan tus colegas? A ver, vamos a dividir en tu pregunta. Cuando sube el dólar, ¿sube por algún motivo objetivo o sube especulativamente? Muchas veces sube especulativamente. O sea, la suba del dólar no es porque la cosa es así, el dólar tiene que subir. Muchas veces es especulativo, es negocio especulativo de unos pocos. Ahora, una vez que subió, eso va a tener una repercusión inflacionaria y sí. ¿Y por qué sí? Porque la Argentina está desindustrializada y hay muchísimos productos que necesariamente son importados y que vienen con precios importados. Productos finales, ¿no? O sea, van a ver, subió el dólar y bueno, hay cosas que vienen necesariamente importadas, que nosotros no las producimos en la Argentina y que subió el precio. Y a partir de ahí, como no solo son productos finales, sino que, esto lo ve mucho menos la gente, en muchos casos son insumos.
Por ejemplo, en la Argentina se producen autos, solemos decir nosotros. ¿Perdón? Hay terminales automotrices, pero todos los pedacitos vienen de afuera. Por lo tanto, si todos los insumos en dólares subieron, va a terminar subiendo el precio final. Entonces, otra cosa es, la cosa más especulativa, subió el dólar y al otro día, por las dudas, hay 10 vivos que subieron todo. Ahora, eliminando eso, que también existe, por supuesto, los cálculos que muchos hemos hecho es que de cada peso que sube, por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar, un 33% casi necesariamente 15 o 20 días después termina repercutiendo sobre los precios. Para que eso no sucediera, tendría que haber un control muy estricto del comercio exterior, que no lo hay, o tendríamos que tener una estructura industrial más parecida a la que teníamos en la década del 40, el 50 y el 60, donde efectivamente producíamos la mayoría de los bienes que consumíamos en nuestro país. Hoy no es así. Cualquiera de nosotros podría hacer con el ejercicio en su cabeza de pensar todos los bienes importados que tiene alrededor de uno, simplemente levantando la cabeza y mirando, y se daría cuenta inmediatamente que cualquier devaluación le subiría inmediatamente el precio de ese bien en cuanto tenga que volver a reponerlo, ¿no? Bien, bien. El otro tema de tus colegas, grupo sospechado si los hay, igual que los míos, ya confieso obviamente, que cuando hablan de disminuir el gasto público, en realidad hablan de siempre disminuir en determinados gastos, salud, son siempre los mismos, ¿no? Educación, salud, y en realidad una forma, corregime, una forma de disminuir el gasto público también sería, por ejemplo, pagar menos deuda externa, o sea, gasto público involucra todos los gastos del Estado, ¿o no? Sí, por supuesto. Por eso el tema de la intervención del Estado, siempre tenemos que mirarla con doble ojo. Intervención del Estado, o sea, tanto del lado del gasto público, más gasto público, menos gasto público, como del lado de los impuestos, más impuestos, menos impuestos. Yo digo siempre que lo que hay que tener es una visión clasista de la cosa. O sea, hay que reducir el gasto público. Dicho así no quiere decir nada. O hay que aumentar el gasto público. Dicho así tampoco quiere decir nada. Hay que reducir el gasto público. Bueno, bárbaro, está bien, bárbaro. ¿Cuál? Porque el principal gasto del Estado argentino son los pagos de deuda. Si vos me decís, hay que reducir el gasto público, en el sentido de hay que reducir los pagos de deuda, estoy de acuerdo. Si vos me decís, hay que reducir el gasto público, en el sentido de echar empleados públicos, bajar salud, bajar educación, no estoy de acuerdo. ¿En qué proporción? ¿Tenés frescas esas cifras, esas relaciones? ¿Cuánto se gasta en el pago de la deuda, interés y capital? Sí, el 20% del total del presupuesto es pagos de deuda. De pagos concretos de vencimiento. Hoy justamente el Ministerio de Economía presenta unos PowerPoints ahí que están circulando ahora en todos los medios donde aparecen números, digamos, que la Argentina en este momento está en un nivel de endeudamiento donde el 20% de todo lo que recauda lo tendría que dedicar al pago de deuda. Pero vamos al revés también, porque ojo, esto se puede leer del otro lado también. Aumentemos el gasto. Por ejemplo, debate de estos días, dada la crisis y la pandemia, aumentemos el gasto. De vuelta, para, digo yo, estoy de acuerdo, pero explícame en qué. Porque si vos me vas a decir, aumentemos el gasto en salud, estoy de acuerdo. Aumentemos el gasto en comida para la gente de los sectores populares, estoy de acuerdo. Aumentemos el gasto para que el pequeño propietario, el pequeño tipo que no está pudiendo salir a hacer su changa, tenga algo de plata, estoy de acuerdo. Ahora, empezamos aumentemos el gasto para financiar a las empresas, porque ahora están todas las empresas diciendo, a mí que el Estado me pague los sueldos, que el Estado no, entonces ahí ya no estoy de acuerdo. De nuevo, ¿quién es el que se lleva esa plata de aumento del gasto? Lo mismo cuando lo miramos del otro lado, cuando lo miramos de los impuestos. ¿Hay que aumentar o achicar los impuestos? Gran debate. Digo, a ver, dicho así no me dice nada. Yo digo que hay que achicar los impuestos que pegan sobre el pueblo trabajador, por ejemplo el IVA, por ejemplo el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, y al mismo tiempo digo hay que aumentar los impuestos
a los ricos y a las grandes empresas. Entonces, de vuelta, ¿no? Siempre la pregunta está más gasto, menos gasto, más muchos impuestos, pocos impuestos, es una expresión que así en general me parece a mí esconde. Entonces siempre tenemos que preguntar de qué estamos hablando. Por eso sí, el endeudamiento, si decimos hay que bajar el gasto público, sí, bajemos el gasto de la deuda. Es más, y ahí nos va a quedar más plata para aumentar el gasto en cosas que lleguen efectivamente a la clase trabajadora, a los sectores populares. Nuestra estructura de trabajo informal, de trabajo en negro y demás, ¿es parecida a la de otros países o somos excepcionales en eso? Porque pienso, sin ser obviamente economista, nada que se le parezca, que es muy difícil mantener los gastos del 100% de una unidad cuando en realidad aporta el 40-50%. Claro, sí, es cierto. La estructura del empleo en la Argentina, entre el 30 y el 40% está en negro. Como está en negro, obviamente el que está en negro es ilegal, por lo tanto no te lo dice, por lo tanto es un cálculo que uno hace, que se hace en términos estadísticos, por eso te digo entre el 30 y el 40%, que es una barbaridad. De mínima, 1 de cada 3 trabajadores, no los trabajadores, sus patrones, porque si no le echa la culpa al trabajador que quisiera estar en negro, su patrón no le hace aportes, y por lo tanto eso no aporta a las cajas previsionales, ¿no? Entonces ahí tenés un tema. Sí, uno de los grandes problemas es el trabajo en negro. Y otro gran problema es una especie de trabajo en gris, que es la terciarización, la subcontratación. Empresas tremendamente grandes, legales y en blanco, que a un montón de trabajadores los tienen como monotributistas. O sea, los tienen como si no fueran trabajadores. Eso es también parte del problema. Si vos sumás lo que está en negro más lo que está en gris, decís, bueno, la verdad, trabajador en blanco de verdad, y debe quedar el 30% del total de la masa de trabajadores, de 15 millones de personas que trabajan en la Argentina, 5 millones están como la gente y hay 10 millones que están mal. O bien en negro totalmente o bien en alguna de estas formas grises que estamos diciendo. Sí, que de grises es benévola tu categorización porque es más negra que gris, ¿no? Porque digo, como monotributista tenés realmente muy poquito, no como trabajador, digo. Exacto, sí, por supuesto, lo digo para separarlo, porque ojo, cuando uno dice negro, digo, ojo, hay muchas, no es que, porque si no bien me parece, bueno, el negro tiene que ver con el bolichito o el teclapime que tiene el tipo negro, no, grandes empresas que obviamente no pueden esconder a su personal, pero lo ponen como monotributo. El Estado, hay monotributistas en el Estado, que son, digamos, es de locos. El Ministerio de Trabajo es el que tiene que controlar. Tiene trabajadores en negro. Nosotros hemos sacado a trabajadores del canal de la ciudad, ponerle, y han hecho, obviamente están todos como monotributistas, habría que actualizar el tema, estaban, me imagino que no debe haber cambiado la situación, pero es gracioso porque hacían mediaciones en el Ministerio de Trabajo y esos básicamente eran monotributistas, o sea que ya de por sí su condición encerraba un fraude laboral frente a, es como hacer, no sé, una tranza de droga en la comisaría, ¿no? Digo, ahí adentro. Era muy pintoresco. Bueno, pero sí, el Estado es un empleador fraudulento, claramente, en muchos aspectos. Sí, el famoso en casa de herrero cuchillo de palo es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene a todos los trabajadores de limpieza del Ministerio subcontratados como monotributistas con empresas terciarizadas, ¿no? O sea, situaciones, digamos, ultra negras. Es la gente que limpia el Ministerio de Trabajo, diríamos, ¿no? O sea, el que tendría que dar el ejemplo tiene esta situación y lo vemos en todos lados. Lo vemos terriblemente, por ejemplo, el sector de salud, que hoy es el sector, digamos, más importante, todos muestran el foco, y sin embargo hay una cantidad de trabajadores terciarizados, en enfermería, médicos terciarizados, impresionante. Así está funcionando el sistema de salud en el medio de la pandemia, ¿no? Estamos diciendo. Sí, un desastre. Bueno, querido José, estamos al borde del límite. ¿Querés agregar algo más cortito?
No, una última cosa, digamos que seguramente la vamos a analizar con más detalle en los próximos días u horas, es que hoy se ha conocido la propuesta del gobierno de reestructuración de la deuda, y ahí tenemos que decir algo, ¿no? Porque está sonando por todos lados, el gobierno está haciendo una propuesta durísima a los acreedores. Del otro lado, los grandes acreedores dicen, no, esto es inaceptable, parecería que fuera una gran obra de teatro, pero cuando vos hablás por debajo con los operadores de mercado de la Argentina, están diciendo, mirá, tan fuerte no es, esto se puede arreglar, de hecho los bonos de corto plazo de la Argentina habían subido, esperábamos una propuesta más dura, sabemos que esta es la propuesta del gobierno, pero es la propuesta de máxima para negociar, esperábamos una más dura de máxima, con lo cual esta propuesta en realidad, cuando vamos al fondo de la cuestión, en quita de capital es apenas del 5,4%. Por lo tanto, los bonos de corto plazo salen casi ellos, no te preocupes, que haremos una charla puntualmente enfocada en este tema que es esencial. Siempre los temas de la deuda externa para nosotros son esenciales. Sé que para vos también y lo manejás muy bien, así que no faltará oportunidad, José. Exactamente. Muchas gracias por haber charlado con nosotros y hasta la próxima. Adiós, nos vemos la próxima. Chao. Un abrazo grande. Hablamos con José Castillo, viste, prometí que era claro y lo fue, docente universitario y economista, sobre el tema de la inflación. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Arqueólogo, antropólogo, musicólogo, viajero infatigólogo